Buenas tardes, buenos días. Bueno, para la clase de hoy, recordando un poquito lo que vimos en la clase anterior, vimos cómo calcular los gastos de administración, fuimos especificando los aspectos que probablemente puedan generarse en un proyecto, como pueden ser los sueldos, los servicios, los combustibles. Se obtiene el total de gastos de administración, tanto de forma mensual como de forma anual. Entonces aquí no hay problema. Tenemos los gastos de administración mensuales, multiplicamos por 12 para obtener los gastos de administración anuales. Comentamos lo que genera gastos de venta en una organización, en un proyecto. Detallamos algunos ejemplos de lo que es los gastos que pudieran surgir en el área de ventas para obtener el total de gastos de venta de forma mensual y también de forma anual, nada más se multiplica por 12. En cuanto a gastos financieros, mencionamos que es el pago por intereses y todos los desembolsos que vayan relacionados con la adquisición de algún financiamiento, ¿sí? Esto todavía está en stand-by, todavía no lo vamos a calcular porque necesitamos primero determinar el total de gastos, el total de la inversión para poder calcular los gastos financieros, ¿sí? Ok, entonces vamos a inversión total, que también mencionábamos que comprende todos los activos, tanto fijos como diferidos, que necesitamos adquirir para empezar a implementar el proyecto, ¿sí? Esto incluye los activos fijos o tangibles, físicos, los diferidos o intangibles, ¿sí? Se debe hacer un cuadro comparativo, más o menos como este, donde nosotros vamos a especificar, bueno, en la primera columna se especifica el tipo de activo. Vamos a empezar con los activos fijos, de acuerdo al orden de cuentas que ustedes ya saben: terrenos, edificios, maquinaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Obviamente nada más vamos a poner, obvio, los activos que nosotros en el proyecto necesitamos adquirir o tenemos planeado adquirir. Se pone la cantidad, si es uno, si son dos, si son tres, si son diferentes, bueno, nada más aquí se van enlistando. El modelo, descripción o características según lo que aplique de acuerdo a la naturaleza del activo, ¿sí? El valor de adquisición y el valor total en caso, pues obviamente, de que sean varios, como por ejemplo aquí tenemos varias máquinas, se va a poner el valor de cada una y el valor total en este caso de la maquinaria. Se tiene que sumar una vez que ya se enlistaron y se pusieron las características de los diferentes activos fijos. Entonces se saca el monto total del activo fijo, que en este caso el activo fijo tiene un total de 1,250,000, ¿sí? Luego, el activo diferido, que vamos a hacer similar a como le hicimos en el activo fijo, por orden, de acuerdo al orden de las cuentas: gastos de instalación, gastos de organización, ¿sí? Luego lo que es papelería, bueno, el orden de las cuentas, ¿sí? Ya que nosotros tenemos aquí todos los activos diferidos o los pagos anticipados que nosotros vamos o necesitamos realizar para implementar el proyecto, pues se ponen características o la descripción, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza del activo que estamos adquiriendo, los valores, y finalmente vamos a sumar para tener el total de activo diferido, ¿sí? Una vez que ya tenemos el activo tanto fijo como diferido, pues obviamente se suma para tener el monto total o el total del activo que nosotros
necesitamos adquirir, ¿sí? Bueno, aquí explicábamos lo que son los activos intangibles, que son no se pueden tocar, pero sí obviamente se perciben beneficios, que son pagos anticipados. En este caso, los activos intangibles proporcionan un beneficio, ¿sí? Como son los gastos de instalación, las primas de seguro, los contratos por servicios, las marcas, patentes, etcétera. Bueno, finalmente, para saber cuánto necesitamos de inversión al inicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el total de activo fijo ya lo tenemos, el total de activo diferido, el costo de producción, el costo mensual de producción, lo que nosotros vamos a estar invirtiendo mes con mes para producir. Eso, el costo de producción es el primer cálculo que hicimos, ¿sí? Que comprende la materia prima, la mano de obra, envases, agua, corriente eléctrica. Eso es el primer cálculo que hicimos. Entonces, el costo total de producción mensual, pues obviamente por 3 meses lo multiplicamos por 3 y es lo que nosotros vamos a considerar aquí. Habíamos explicado que se tiene que tener una reserva para asegurar el funcionamiento del proyecto. Si estamos hablando de empresas grandes, las empresas grandes que implementan proyectos nuevos, por ejemplo, que comprenden productos o servicios de nueva creación, generalmente le dan un periodo para ver si funciona el proyecto, ya sea producto o servicio. En teoría, pueden dar hasta año y medio. Obviamente, como aquí es un proyecto micro o pequeño, con 3 meses que nosotros tengamos seguro el funcionamiento, podemos decir si tiene probabilidades o tiene posibilidades de durar, ¿sí? Entonces aquí tenemos que multiplicar el costo mensual de producción por 3, ¿sí? Entonces, por si hubiera alguna situación, se estancan las ventas, empezamos a dar a conocer el producto, el servicio, tenemos un periodo de 3 meses para asegurar el funcionamiento. Gastos de operación, ya sabemos que es la suma de los gastos de administración y los gastos de venta. Igual multiplicado por 3 y sería lo que nosotros consideramos aquí. Sumamos estos 4 aspectos y es lo que nosotros vamos a necesitar invertir, obviamente, para poder empezar el proyecto, para poder implementarlo, ¿sí? Entonces, este sería el total de la inversión requerida. Repito, total de activo fijo, total de activo diferido, total del costo de producción de 3 meses y los gastos de operación. Los gastos de operación, pues es gastos de administración más los gastos de venta. Sumamos esos dos gastos, lo multiplicamos por 3 porque obviamente estamos tomando cantidades mensuales y eso es lo que nosotros necesitaríamos en teoría tener como efectivo para poder iniciar el proyecto. En este caso, bueno, serían 2.108.000. Si yo soy un emprendedor y digo, es que yo no tengo capital, se supone que esto tendría que ser financiado. Si tú dices que es un proyecto de nueva creación, a lo mejor tenemos una parte capital propio y a lo mejor tenemos 500,000 pesos. Entonces, la diferencia, es decir, el 1,608,000, tendríamos que buscar, por ejemplo, financiamiento, ¿sí? Ahora, tendríamos que ver también que cuando son proyectos de nueva creación, pues es difícil que, por ejemplo, una institución financiera te autorice un financiamiento, a menos que estemos, pues en un programa de emprendedores, que hay muchos programas a través del gobierno federal, a través de sus distintas organismos o instituciones, proporcionan ese tipo de financiamiento para nuevos proyectos, ¿sí? Cuando son proyectos en empresas que ya están operando, que están funcionando, pues es más fácil que las empresas puedan accesar a un financiamiento o incluso capitalizarse de diferentes maneras, ¿sí?
pero teóricamente tenemos que hablar de un financiamiento que se genere un gasto financiero. ¿Por qué? Porque cuando un proyecto es rentable, debe tener la capacidad, obviamente, de asumir los costos de producción, de absorber los gastos de operación, entre ellos también los gastos financieros, y aún así debe ser rentable. Porque si un negocio, un proyecto, apenas alcanza para cubrir los gastos de operación, el costo de producción y queda un mínimo de utilidad, pues, por ejemplo, imagínense si hay una pequeña devaluación, si la inflación aumenta más de lo pronosticado, pues esa pequeña utilidad se puede volver nada, ¿sí? Entonces aquí, en teoría, nosotros esto lo vamos a financiar de tal forma que se genere un gasto financiero para ver si realmente el proyecto pues es rentable, tiene esa capacidad financiera para absorber todos los costos que se generan y aún así dejar utilidad, ¿sí? Ok. Bueno, entonces la actividad, antes de que avancemos en la clase, la actividad 3 va a ser la determinación de la inversión total. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues van a describir detalladamente todos los cálculos para determinar los gastos de administración que ustedes se van a generar en su proyecto, los gastos de ventas que se están generando en el proyecto, así detalladamente como lo vimos en la clase de ayer, ¿sí? Por ejemplo, gastos de administración y desglosar sueldos, servicios, consumibles. Gastos de venta, igual, sueldos de tantos de tal personal, servicios, estos son los servicios, estos son los consumibles, ¿sí? Es así, lo deben de especificar. Entonces, describe detalladamente los cálculos para determinar los gastos de administración y ventas. Luego, elaborar el cuadro comparativo que muestre la inversión total, especificando el activo fijo y el activo diferido. Van a hacer un cuadro comparativo similar a este. Obviamente, pues con los activos que ustedes requieren para implementar su proyecto, ¿sí? Entonces, en ese proyecto que ustedes están manejando desde el semestre pasado, ese es el que van a hacer este cuadro comparativo con los activos fijos, con los activos diferidos que ustedes en teoría van a adquirir para poder echar a andar este negocio o este proyecto. ¿Sí? Y especificar el monto total de la inversión. Ya que tenemos el desglose de gastos de administración, de gastos de ventas y el cuadro comparativo con los activos, nada más hacer la sumatoria, especificar, esto es total de activo fijo, total de activo diferido, este es el total del costo de producción. El costo de producción es una actividad que ya tienen con anterioridad, creo que fue el de la semana anterior. Entonces, nada más el costo total mensual por 3 meses es el que estaría aquí. Gastos de operación, ¿sí? Es decir, aquí gastos de operación es la suma de gastos de administración, gastos de venta, mensuales, obviamente, multiplicado por 3, y se suman esos 4 diferentes aspectos para tener el total de la inversión requerida. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces aquí tenemos esa actividad 3. Tienen, bueno, todos estos días, fin de semana, y se tiene que subir más tardar el próximo miércoles. ¿Sí? Déjenme les pongo aquí para los que van a ver la grabación. Miércoles, el próximo miércoles 30, 1, 2, 3, 4, 5. Miércoles 5 de mayo. Miércoles 5 de mayo.
Ok, entonces esta actividad 3, determinación de la inversión total, con todos estos aspectos que obviamente se abordaron y se explicaron en la clase anterior, eso es lo que ustedes van a realizar como actividad 3, determinar la inversión total. ¿Sí? Este se entregará en un archivo digital el próximo miércoles 5 de mayo al correo log.carlos.udc.edu.mx. ¿Sí? Ok, bueno. Profe, disculpe, Sí, dígame. por ahí le mandamos un correo a la compañera Ale- Ana Alejandra Perosa y un servidor. No sé si los haya revisado, A los ver. trabajos y una información por ahí. ¿Es sobre si pueden hacer equipo o algo así? Sí, Ok, sí, o sea, pueden trabajar, como es un trabajo en equipo que se hizo del semestre anterior, lo pueden seguir trabajando en equipo, nada más que el reporte, las actividades que me están enviando, esas sí son individuales, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden estar trabajando en equipo, nada más que al momento de evaluar, tienen que enviar cada uno su actividad para ser evaluados, ok, ¿sí? ok, ok. Bueno, entonces, por ahí lo trabajamos y luego ya cada quien individual le manda el trabajo. Sí, también Sí, es por un, favor. nada más, somos muy poquitas personas con la finalidad de que estamos trabajando. Ok, Estamos cooperando, sí. muy bien. Sí, nada más con que cada quien me entregue su reporte, no hay problema, Ok, gracias, ¿sí? profe. Ok. Muy bien, vamos ahora a abordar lo que es el punto de equilibrio, sí, que es un tema que muy seguramente ustedes ya conocen o incluso a lo mejor ya lo han manejado. El punto de equilibrio es importante porque pues podemos establecer las relaciones que existen entre los diferentes costos que se generan en un proyecto de inversión. En este caso estamos hablando de los costos fijos, los costos variables y obviamente el nivel de ingresos pues en un proyecto, ¿sí? Acuérdense que los costos fijos son aquellos que no van a cambiar, no van a variar independientemente del nivel de producción o el nivel de operación que se tenga en el proyecto o en la empresa. Es decir, nosotros podemos ser una empresa que a lo mejor fabrica zapatos. Si nosotros fabricamos, no sé, 10,000 pares de zapatos mensuales, si aumentamos la producción a 15,000, los costos fijos se supone, en teoría, deben estar en la misma cantidad. Si nosotros disminuimos, a lo mejor en lugar de 10,000, bajamos la producción a 8,000, los costos fijos deben seguir en la misma cantidad, porque son costos fijos, ¿sí? Entonces, decimos que los costos fijos no van a variar, es independiente del nivel de producción, porque, por ejemplo, si yo rento la maquinaria, la renta de la maquinaria yo la tengo que pagar, produzca mucho, es decir, que la máquina esté funcionando todo el día o las 24 horas del día, o a lo mejor que no funcione, yo tengo que pagar la renta, independientemente de la producción que se esté fabricando, ¿sí? Entonces, por eso es un costo fijo. Los costos variables, recordemos que los costos variables son aquellos que, como su nombre lo dice, van a estar cambiando. Estos van a depender del nivel de producción que se tenga. Por ejemplo, los materiales. Si yo produzco los 10,000 pares de zapatos, pues voy a comprar materia prima para 10,000 pares. Si yo produzco 13,000 pares, pues tengo que comprar más materia prima porque estoy aumentando la producción. En ese sentido, la materia prima es un costo variable, ¿sí? Entonces, con este indicador, que es el punto de equilibrio, nosotros vamos a poder determinar esa relación que existe entre los costos fijos, los costos variables y el nivel de ingreso, los ingresos por ventas, ¿sí? Entonces, aquí el punto de equilibrio. En teoría, ¿qué es el punto de equilibrio? Pues es el nivel de producción en el cual los ingresos por las ventas, pues obviamente van a estar en la misma cantidad, van a ser exactamente iguales al total de costos fijos y variables. En pocas palabras,
Cuando yo estoy en mi punto de equilibrio como empresa, no voy a obtener ganancia, pero tampoco voy a obtener pérdida. ¿Por qué? Porque el nivel de ingresos es exactamente el mismo que el nivel de costos y gastos, ¿sí? Por ejemplo, si yo ingresé por ventas, 1,5 millones de pesos al mes, si estoy en mi punto de equilibrio, ese 1,5 millones va a ser exactamente la misma cantidad que todos los costos fijos y variables del mes. Por lo tanto, me voy a quedar sin dinero, pero también me voy a quedar sin deudas, ¿sí? Ahora, podemos pensar, bueno, el punto de equilibrio, si me representa cuando la empresa no tiene ni ganancia ni pérdida, pues entonces, ¿para qué quiero determinar el punto de equilibrio? Pues es muy importante. ¿Por qué? Porque es un parámetro de referencia. A mí como empresa es importante porque me sirve, me indica cuál es el nivel mínimo de producción que yo debo de tener para estar obteniendo utilidad. Si, por ejemplo, estoy hablando de una industria, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de la fábrica de zapatos, si me dicen que mi punto de equilibrio es 7,000 pares de zapatos mensuales, con 7,000 yo aseguro cubrir todos los costos y gastos, ¿sí? Si yo produzco 9,500 pares de zapatos, yo ya sé que estoy 2,500 unidades arriba de mi punto de equilibrio. Por lo tanto, tengo que esperar una utilidad, una ganancia, porque estoy obviamente produciendo, tengo un nivel productivo mayor al punto de equilibrio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando por diferentes circunstancias el punto de equilibrio son 7,000 pares de zapatos y produzco 6,800? Porque a lo mejor se descompuso una máquina o hubo una inundación, no sé, cualquier situación fortuita. Si yo produzco 6,800 y mi punto de equilibrio es 7,000, pues yo ya sé que ese periodo o ese mes voy a incurrir en una pérdida, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, el punto de equilibrio es un parámetro de referencia. Nos indica si voy a obtener utilidad o pérdida. Y obviamente aquí el punto de equilibrio, pues lo podemos calcular en unidades, lo podemos calcular también en dinero, en ventas, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente muchas empresas o proyectos no sean industrias, es decir, no se dediquen a la fabricación de artículos. A lo mejor se dedican a ofrecer servicios, ¿sí? O con muchos comercios que se dedican a la compra-venta, no fabrican absolutamente nada, nada más compran productos ya manufacturados y los venden, son intermediarios, en pocas palabras. Entonces aquí también nosotros podemos determinar el punto de equilibrio, se va a calcular en dinero, es decir, en ventas, en valores, ¿sí? Entonces, eso es importante. Obviamente, entre mayor sea el punto de equilibrio, sea la producción con respecto al punto de equilibrio, nos habla de que el proyecto o la empresa, pues obviamente es más productivo, es más rentable, ¿sí? Si nosotros a lo mejor apenas superamos el punto de equilibrio, pues a lo mejor también pudiéramos analizar que los costos que se están generando, los costos de producción, pues a lo mejor están muy elevados, ¿sí? A lo mejor se tendría que optimizar los procesos de producción, se tendría que hacer un análisis más profundo o más complejo, ¿sí? Entonces, obviamente el punto de equilibrio nos sirve para tomar pues diferentes decisiones como empresa. Ahora, si estamos hablando de un proyecto de nueva creación, como es el caso que nosotros estamos analizando, un proyecto nuevo, pues obviamente tenemos la facilidad porque estamos planeando apenas el proyecto, ¿sí? Y nosotros pues podemos, en este sentido, por ejemplo, planear mejor los costos de fabricación, ¿sí? Podemos hacer, pues, estudios comparativos, por ejemplo, con la competencia, cotizar diferentes proveedores para tratar de obtener el mínimo costo en cuanto a los insumos, háblese de materiales, háblese de mano de obra, ¿sí? Bueno. Entonces, nosotros hablamos de punto de equilibrio. Aquí gráficamente, nosotros podemos observar
El punto de equilibrio es aquel nivel de producción en el cual los costos totales igualan al ingreso por ventas, ¿sí? Nosotros tenemos aquí en la gráfica, observamos costos variables, que obviamente si se va aumentando la producción, pues también conforme aumenta la producción y las ventas, también el costo variable. Sin embargo, el costo fijo no va a aumentar. Se venda mucho, se venda poco, se produzca mucho, se produzca poco, el costo fijo va a permanecer en la misma cuantía, ¿sí? De tal forma que donde se intersectan gráficamente los costos y las ventas, ese sería el punto de equilibrio. Por ejemplo, aquí nosotros observamos que el punto de equilibrio se alcanza con 287 unidades. Con 287 unidades yo voy a obtener ingresos por ventas suficientes para cubrir totalmente los costos variables y los costos fijos. Esas 287 unidades, obviamente, bueno, aquí en este ejemplo representan un valor de 25,375 pesos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que vender en mercancías esta cantidad, 25,375. Si ustedes observan aquí, conforme nosotros bajamos la producción con respecto al punto de equilibrio, en lugar de ganancias vamos a obtener pérdida, ¿sí? Si nosotros producimos y vendemos, obviamente, porque no se trata nada más producir, sino se trata de producir, pero obviamente vender lo que se produce. Porque si nada más se produce y se estancan las ventas, pues obviamente ahí entramos en un conflicto en cuanto a costos e ingresos. Entonces, conforme nosotros aumentamos la producción y obviamente se traduce también en ventas, pues el nivel de utilidad va a ir incrementando conforme se aumentan las ventas y la producción, ¿sí? Entonces, siempre lo que es la fabricación o la producción tiene que ir de la mano con las ventas. De nada me sirve a mí fabricar, tener alta productividad en la fabricación de los artículos si no tengo la misma efectividad en las ventas y en la distribución. ¿Por qué? Porque si yo vendo en una proporción más lenta que lo que se fabrica, pues se va a empezar a estancar el producto y va a llegar un momento en que los almacenes van a estar al tope, ¿sí? Entonces no se trata nada más de fabricar por fabricar. Ahora, si yo soy muy eficiente en el área de ventas y soy poco eficiente o no tengo la misma eficiencia a nivel productivo, entonces va a haber faltante de producto. ¿Por qué? Porque a lo mejor los puntos de venta se van a quedar sin producto, van a tener desabasto del producto y obviamente también eso ocasiona un conflicto. ¿Por qué? Porque va a haber clientes insatisfechos y ahorita por las condiciones de competitividad tan alta que se da por la globalización, pues como empresa no nos podemos dar el lujo de tener desabasto en el mercado. ¿Por qué? Porque los clientes no van a esperar a satisfacer su necesidad. ¿Y qué es lo que qué es lo que van a hacer? Pues van a emigrar con la competencia. Y probablemente si ese producto que manejan los competidores tiene condiciones o características similares a mis productos, pues probablemente ya no regresen. Entonces sí es importante pues conocer todo lo relacionado con el punto de equilibrio, ¿sí? Ok, fíjense bien, para nosotros empezar a realizar el punto de equilibrio, vamos a elaborar tablas con presupuestos, ¿sí? Vamos a hacer 3 presupuestos, el presupuesto de producción, el presupuesto de costo de producción y el presupuesto de ventas, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, el presupuesto de producción. Nosotros vamos a presupuestar la producción que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, aquí en la primera columna vamos a poner el producto o los productos que nosotros vamos a fabricar o vamos a comercializar, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de proyectos que manejen una gran variedad de productos, por ejemplo, no sé, un restaurante, a lo mejor un bar,
pues poner los 5 productos más vendidos o que son los productos o servicios fuertes en caso de que tengan una amplia gama de productos o servicios, ¿sí? Entonces aquí tenemos los productos que manejamos. Bueno, aquí en teoría se maneja producto A, producto B. ¿Cuántas unidades voy a fabricar o tengo pensado comercializar? Bueno, nosotros aquí en este ejemplo tenemos que se van a fabricar 1500 productos de tipo A, ¿sí? Y 2200 productos del tipo B. Y en el último, bueno, ponemos un renglón donde diga total, donde obviamente vamos a saber cuál es la producción mensual, tomando en consideración pues los diferentes artículos que maneja la marca o que maneja la empresa, ¿sí? Se deben presupuestar un año, porque obviamente cuando se hacen los estados financieros y cuando se manejen las razones financieras, es decir, cuando apliquemos las técnicas para evaluar financieramente el proyecto, las cantidades y los flujos son anuales. Entonces aquí nosotros vamos a presupuestar un año, ¿sí? Bueno, aquí, bueno, se supone que en teoría nosotros iniciaríamos, por ejemplo, en mayo. Entonces vamos a ir recorriendo los meses. Mayo, aquí sería abril. No, perdón. Mayo, junio. Aquí sería julio. Luego agosto. Septiembre. Octubre. Bueno, así, noviembre, diciembre. No puse yo más meses pues, porque obviamente no me cabrían, pero bueno, probablemente sí cabrían, pero después la presentación sería, la información se vería muy pequeña, ¿sí? Entonces ustedes ahí, obviamente van a poner los 12 meses para que sea un presupuesto de producción anual, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber qué producción vamos a tener? Bueno, se supone que ustedes ya tienen ese dato. Desde que hicieron el estudio técnico o el estudio productivo, saben cuáles son los objetivos de producción. Acuérdense que es la misma cantidad de producto que se va a fabricar, es lo que tomaron como referencia para determinar las cantidades de materiales que iban a comprar. ¿Sí recuerdan eso? Ustedes hicieron un listado de materiales y la cantidad de cada uno de esos materiales en base pues a la producción que iban a tener. Si ustedes iban a fabricar si van a fabricar 1500, por ejemplo, productos tipo A y 2200 productos tipo B, ¿cuántos materiales necesitan? ¿Qué cantidad? Este dato lo emplearon para poder calcular los costos de producción, porque todos esos costos de producción están en base a la cantidad de productos que se van a elaborar o se van a vender, ¿sí? Háblese de productos o servicios. Ok, entonces vamos aquí a especificar, vamos a considerar, ¿sí? Bueno, en primera instancia vamos a considerar que vamos a vender la misma cantidad durante todo el año. Los proyectos que se planean en una empresa que ya está funcionando, una empresa que a lo mejor es grande y tiene todo un departamento, todo un equipo para formular y evaluar proyectos, pues obviamente sí hacen análisis más profundos, tomando en cuenta la inflación, tomando en cuenta las estadísticas de la propia empresa de ventas, cuál es por ejemplo, el porcentaje de mercado que abarcan. Hacen un análisis más profundo de tal manera que probablemente, o no probablemente, lo más seguro es que las cantidades en algunos meses puedan ser distintas.
nosotros vamos a tomar un panorama constante, es decir, la misma cantidad, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a suponer que vamos a vender la misma cantidad de productos o vamos a ofrecer el mismo número de servicios durante todo el año, ¿sí? Entonces, en teoría, vamos a empezar en mayo. Sería junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Faltarían los 6 meses que siguen: noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Entonces, ustedes tienen que hacer presupuesto de producción de mayo de 2021 a abril del 2022, ¿sí? Y van a poner una última columna, como lo ven aquí, que diga total, ¿sí? Entonces, nada más vamos a sumar las unidades que vamos a fabricar y vender cada mes, sumamos y vamos a obtener, en este caso, el total de unidades al año, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos considerando un semestre. Bueno, vamos a poner cantidades anuales. 1500 por 12. Entonces aquí, en lugar de 9, pues obviamente es el doble, serían 18,000. Bueno, le ponemos aquí total anual, para que no se vayan a confundir. Entonces aquí les repito, nada más vienen 6 meses, pero tienen que poner los 12 meses, ¿sí? Entonces serían 18,000 unidades anuales del producto A. Aquí 3 y 13 serían 26, el doble, 26,400 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque serían 2,200 al mes por 12 meses, 26,400 unidades. Si nosotros sumamos cada mes, pues obviamente 1,500 más 2,200 son 3,700 productos que se van a fabricar y vender cada mes, ¿sí? Entonces, aquí el sumar total anual, pues obviamente serían 44,400, ¿sí? Que es la suma del total anual del producto A y B, y también es la suma del total mensual de los 12 meses del año. Bueno, ya se tiene el presupuesto de producción. Ahora vamos a hacer presupuesto del costo de producción, ¿sí? Vamos a poner primer columna, producto, que en este caso siguen siendo pues obviamente los mismos productos porque son los que estamos elaborando y comercializando. Costo unitario, fíjense bien, este costo que ustedes tienen, bueno, que se tiene aquí, los 375,000, es el costo de producción, es lo que ustedes ya calcularon con anterioridad. ¿Se acuerdan que sumaron costo de materia prima, costo de mano de obra, corriente eléctrica, sumaron agua, envases, otros costos? Todos esos costos que sumaron son los costos de producción, ¿sí? Si ustedes fabrican solamente un producto, pues obviamente ese costo es el que van a poner aquí. Si ustedes van a producir varios productos, pues entonces tienen que hacer el cálculo de los costos de producción de cada uno de los artículos, ¿sí? Entonces, repito, este costo que tenemos aquí, pues obviamente es el mismo que ustedes ya hicieron, creo que fue la actividad 2, ¿sí? Ese costo es el que va a venir aquí. Entonces, ¿cómo obtuve ese costo? Bueno, se supone que hice todos los cálculos correspondientes y calculé de acuerdo al número de unidades que voy a fabricar. Entonces, aquí la producción mensual, si yo estoy diciendo que voy a fabricar 1,500, el costo unitario es 250. ¿Cómo voy a obtener costo unitario? Bueno, tú ya tienes costo de producción, que son, por ejemplo, esto es lo que calculaste en la actividad 2, 375,000. Para llegar a ese cálculo, tú tomaste en cuenta la producción que ibas a tener, que en este caso son 1,500. Entonces, nada más divides
costo de producción total entre el número de unidades que voy a fabricar al mes y voy a obtener el costo unitario. ¿Sí? Entonces, repito, partimos de la idea de que ustedes ya tienen el costo de producción. Este ya lo acaban de calcular, fue la actividad 2. Ustedes para hacer ese cálculo tuvieron que tener en consideración cuántas unidades iban a fabricar, porque en base a eso fue la compra de materiales, fue la contratación de personal. Entonces, para obtener el costo unitario, nada más se divide los costos de producción totales entre las unidades totales que se van a fabricar y se obtiene el costo unitario, que es lo que vamos a poner aquí. ¿Sí? Entonces, aquí, como estamos haciendo el presupuesto de costo de producción, aquí nada más comprobamos costo unitario por la producción mensual. Se supone que 250 es el costo unitario. Vamos a producir 1,500 unidades al mes y nos va a dar un costo total de producción de 375,000. ¿Sí? Entonces, eso es importante porque es fundamental esta información para poder evaluar económica y financieramente el proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como estamos considerando una producción constante, es decir, vamos a estar fabricando pues la misma cantidad de artículos, ¿sí? Durante todo el año, entonces los costos de producción, pues obviamente se van a repetir o van a coincidir, van a ser los mismos durante todo el año, ¿sí? Entonces aquí son 375,000, igual que en el presupuesto de producción, vamos a trabajar durante todo el año. Entonces tenemos que poner los 12 meses. Empezamos en mayo, sigue junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Y luego ya el total, ¿sí? Obviamente aquí en el total va a ser el total anual. Ponemos aquí total anual. Esa cantidad, pues obviamente se va a duplicar, serían 375,000 por 12, entonces aquí serían 4,500,000. $4,500,000. Ahí está. Luego, para el producto B, hacemos lo mismo. Se supone que, bueno, si ustedes tienen diferentes productos, ¿sí? Si nada más es un producto, pues obviamente pues se simplifica mucho lo que es los presupuestos. ¿Por qué? Porque nada más dejaríamos el artículo, obviamente se pone el nombre del artículo, ¿sí? Luego, para el producto B, o si tienen varios artículos, por ejemplo, los que van a manejar a lo mejor un proyecto donde sean a lo mejor varios artículos o muchos artículos, pues tomen en consideración los más rentables o los más importantes. Hagan de cuenta que van a tomar en cuenta los productos estrella o los productos vaca lechera. Si se acuerdan lo que vieron en Mercadotecnia. Entonces tomamos en cuenta los hilos más importantes, ¿sí? En caso de que tengan un producto, pues nada más manejan un producto, ¿sí? Entonces aquí, si ustedes van a manejar, por ejemplo, 3, aquí agregarían otro renglón en todos los presupuestos que van a elaborar, ¿sí? Entonces aquí en el producto B, pues obviamente hacemos lo mismo. Se supone que ya previamente calcularon los costos de producción.
esos costos de producción, para poder calcular esos costos de producción, tuvieron que basarse en una cantidad concreta de artículos. Entonces ya nada más se divide. Costo total de producción, que en este caso son 440,000 pesos, entre el total de artículos que se van a fabricar del producto B, que son 2,200, y nos da el costo unitario, ¿sí? Que son 200 pesos. Entonces aquí nada más se comprueba. Costos de producción sería costo unitario por la producción mensual, y son los costos que obviamente van a venir aquí en la tabla de presupuesto de costo de producción, ¿sí? Aquí también son 440,000 por 12, que en este caso serían 5,280,000 pesos. 5,280,000 pesos. Y ya nada más aquí en el total, bueno, nada más corregimos aquí porque lo teníamos semestral, pero tiene que ser anual, entonces serían 5,280,000 más 4,500,000. Serían 9,780,000. Y ya tendríamos ahí el total anual de lo que vamos a invertir para producir, porque es costo de producción, es decir, anualmente yo tengo que invertir casi 10 millones, 9,780,000 para fabricar dos productos que cada mes van a ser 1,500 del producto A, 2,200 del producto B, ¿sí? Y acuérdense que el costo de producción se recupera, es una inversión porque se recupera cuando se vendan los productos. Siempre los costos de producción, lo que conocemos comúnmente como costo de ventas, ¿sí? Se recupera en el momento que se vende el artículo, ¿sí? Los gastos de operación son los que no se recuperan. ¿Por qué? Porque son desembolsos que son indispensables realizarlos, porque si no, pues el proyecto o la empresa no podría funcionar, no podría operar de manera eficiente. Pero eso, sin embargo, no se recuperan. Pero el margen de utilidad que se tiene en un proyecto, en un negocio, debe ser suficiente para absorber ese tipo de gastos, ¿sí? Ok, ya tenemos presupuesto de producción y tenemos presupuesto de costo de producción. Vamos ahora a ver lo que es el presupuesto de ventas. Aquí en el presupuesto de ventas, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en el presupuesto de ventas? Fíjense bien. Nosotros se supone, en teoría, que nosotros vamos a vender lo que vamos a producir. Si nosotros estamos fabricando 1,500 unidades del producto A al mes y 2,200 unidades del producto B al mes, se supone en teoría que eso es lo que queremos vender. Las fabricamos porque queremos venderlas o porque podemos venderlas, en teoría, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a considerar las ventas? Bueno, primero tenemos que pues calcular el precio de venta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el precio de venta 425 y 330 respectivamente para el producto A, para el producto B. ¿Cómo vamos a obtener las ventas mensuales? Muy sencillo. Ventas mensuales es igual al precio de venta unitario, que es la segunda columna que tenemos ahí, por la producción mensual, ¿sí? Entonces aquí en la segunda columna tenemos el precio de venta unitario. El artículo A lo vamos a vender a 425 pesos. El producto B
lo vamos a vender a 330 pesos. Entonces, si nosotros tenemos estos artículos, ¿cómo le hicimos para determinar el precio de venta? Muy sencillo. Fíjense bien. Aquí, producto A. ¿Qué es lo que hicimos para calcular el precio de venta del producto A? El precio de venta es el costo unitario. El costo unitario ya lo tenemos. Si se fijan, es este que tenemos aquí, el costo de producción. Costo unitario son 250. ¿Sí? Ustedes ya saben cuál es el costo de producción de uno de sus artículos. ¿Por qué? Porque todos los costos de producción se dividen entre el total de artículos que van a fabricar y se obtiene el costo unitario. Ok, entonces para calcular el precio de venta vamos a hacer el costo unitario más el margen de utilidad. El margen de utilidad obviamente se planea en base, puede ser a la competencia y obviamente en base a lo que nosotros vamos a invertir. Por ejemplo, nosotros invertimos para fabricar un producto, pero si decimos, queremos ganar el 70% de utilidad o queremos ganar el 80, el 100, el 50, si el mercado lo permite, lo podemos hacer. Digo, porque a final de cuentas, el objetivo de los proyectos en las empresas es obtener lucro, obtener utilidad, rentabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí en este producto son 250 pesos lo que me cuesta fabricar. La empresa quiere obtener un margen de utilidad del 70%. Entonces lo multiplicamos directamente por 1.7 para que ya el resultado nos traiga incluido el 70% de utilidad. ¿Sí? Entonces los 250 yo los voy a recuperar porque es lo que yo invertí para fabricarlo. Lo que sobre de los 250, porque lo voy a vender a 425, esa va a ser mi utilidad. Ahora, si por ejemplo este producto, por ejemplo, fuera un pantalón de mezclilla, vamos a suponer, 425. Bueno, 425, si es una marca a lo mejor desconocida o una marca a lo mejor Patito, una marca, no que no tenga calidad, sino una marca desconocida. Pero si nosotros, dentro de toda esta fabricación, en el estudio de mercado ya planeamos unas estrategias adecuadas de publicidad, pues se puede vender. Digo, porque un pantalón de mezclilla, si es de buena calidad, tiene buen diseño, es probable que se venda, ¿sí? Pero si tú dices, es que este producto de 425 pesos, por ejemplo, vamos a suponer que es una lapicera, ¿sí? De tela o a lo mejor de piel. Tú dices, bueno, una lapicera o un estuche para guardar lápices, pues está muy elevado a comparación de los productos competidores en el mercado. Entonces tú dices, pues probablemente no se me venda. ¿Quién me va a querer comprar una lapicera, aunque sea en piel, aunque sea en material que sea, a más de 400 pesos, cuando en el mercado hay lapiceras desde 50 pesos, 70 pesos? Entonces, si me explico, el mercado determina de cierta manera el precio de venta de los productos, ¿sí? Ahora, si tú dices, bueno, voy a vender el pantalón de mezclilla, es marca desconocida, pero estoy pensando implementar estrategias de publicidad. El producto es de calidad, no le pide nada a lo mejor a Levi's y los diseños, los colores que estamos manejando son atractivos. Si le damos publicidad adecuadamente, se puede vender porque el precio pues es competitivo, ¿sí? Entonces, todo depende de muchos factores. Primero, lo que tú vas a invertir. Tú inviertes 250 pesos, le quieres ganar el 70%, es un producto que está dentro de los productos competidores en cuanto a precio. Entonces, es factible que puedas vender el producto a ese precio, ¿sí? Entonces, ahí depende de qué tipo de producto sea, qué precios se manejen en el mercado. Acuérdense que ustedes cuando hicieron el estudio de mercado,
hicieron un análisis de la competencia y también hicieron un análisis de precios. Entonces, ustedes se supone que ahorita deben saber cuál es el precio promedio que hay en el mercado para el producto o los productos que piensan comercializar con este proyecto que están planeando, ¿sí? Si el precio promedio les permite a lo mejor más del 70%, pues obviamente se tiene que aprovechar, ¿sí? Si dices, es que el precio de mercado no me permite más que el 50%, bueno, pues entonces tendríamos que analizar otros factores, si el producto es de calidad, si es conocido, si es desconocido, si por ejemplo va sustentado o va protegido bajo una marca. Por ejemplo, si Coca-Cola saca un producto nuevo, tiene el prestigio de la marca, ¿sí? Porque es un producto de Coca-Cola. O si, por ejemplo, Levi's saca un producto nuevo, háblese tenis, botas, relojes, incluso perfumes. Si va protegido o avalado por una marca reconocida, pues tiene más probabilidades de funcionar. Pero si el producto no va sustentado o avalado por ninguna marca, entonces es más difícil. Tendríamos que pensar en estrategias de publicidad y de promoción. Entonces aquí depende de muchos factores, pero sí es importante tener en cuenta que lo que me determina a mí el precio de venta que le voy a poner al producto primero es el costo unitario. ¿Cuánto le voy a invertir? Yo no puedo venderlo a un costo menor a lo que yo invertí. Eso sería pues totalmente ilógico, absurdo, ¿sí? Entonces yo voy a tener un precio de venta que obviamente va a ser mayor a lo que yo invertí. Y ese margen de utilidad, eso pues depende de los factores que les acabo de comentar, ¿sí? Ok, entonces nosotros tenemos precio de venta unitario. En este caso, bueno, en este ejemplo que estamos siguiendo, el costo del producto A, el costo unitario son 250 pesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el costo unitario más el margen de utilidad. Aquí la empresa o este proyecto tiene contemplado un 70% de utilidad, ¿sí? Multiplicamos el costo unitario por 1.7 para que ya me dé el resultado con el 70% incluido de margen de utilidad, 425 pesos. Y es el precio que nosotros vamos a poner aquí en el presupuesto de ventas, 425 pesos. ¿Sí? Si nosotros observamos producto B, ¿cómo calculamos? Pues es el mismo proceso. Tenemos aquí producto B, precio de venta unitario del producto B es igual al costo unitario. ¿Cuál fue el costo o cuál es el costo unitario del producto B? Aquí lo tenemos, es 200 pesos. Bueno, muy bien. Entonces aquí, costo unitario 200 pesos. Para el producto B, el margen de utilidad no es del 70, es del 65%. Aquí es importante tener en cuenta que no necesariamente todos los productos que yo voy a comercializar deben o pueden tener el mismo margen de utilidad, ¿sí? Esto también depende de muchos factores. Entonces tú dices, bueno, con el producto B yo no puedo ganarle el 70%. ¿Por qué? Porque si le pongo el 70, a lo mejor el precio va a ser mayor a los de la competencia. Y a lo mejor, digo, hay productos que son muy sensibles al cambio de precio. Digo, eso también yo creo que sí lo vieron a lo mejor en Merca, en economía. Hay productos que aunque les aumentes el precio, no va a cambiar su demanda, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de tortilla, de la leche, productos básicos, tú les aumentas a lo mejor un 2%, un 5% el precio y se siguen vendiendo. Digo, obviamente como consumidor te quejas, ¿verdad? Ya subió, entonces, pero lo tienes que adquirir porque es un producto que necesitas. Hay otros, en cambio, que por muy leve que sea el cambio en el precio, se deja de consumir, ¿sí? Por ejemplo, productos que no son de primera necesidad. Si tú, por ejemplo, vas y quieres comprar
una pluma, tú dices, voy a comprar una pluma Bic, por ejemplo, y resulta ser que la Bic ya aumentó de precio a lo mejor $1 y te encuentras las Papermate o una marca desconocida, tú dices, no, pues compro esta, al cabo nomás es para escribir, ¿sí? Entonces, cuando son productos que no son tan importantes o no son de primera necesidad, eh, a lo mejor tú dices $1, pero ¿qué es $1? Bueno, hay muchos consumidores que para ciertos productos $1, incluso hasta 50 centavos, influyen para decidir como consumidor, no compro esta marca, me voy a la otra marca, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven ahí en los supermercados, es muy común esta disminución de precios de centavos, ¿eh? Por ejemplo, la fruta o no sé, cualquier producto de la canasta básica que están en descuento, están a, no sé, a 15.20 y ahora están a 14.80, ¿sí? Entonces, el ver ese cambio, influye para la preferencia de los consumidores, ¿sí? Entonces, sí es importante en muchos productos. Entonces, aquí influye dependiendo de la naturaleza del producto, pero aquí en este ejemplo, el costo unitario es 200 y vamos a obtener, o se quiere obtener una utilidad del 65%. ¿Sí? Entonces, por ejemplo aquí, costo unitario son 200 pesos. Aquí el margen de utilidad en el producto B sería 65%. Sería 200 por 1.65 para poder tener el precio de venta total, que en este caso serían 330 pesos. Si ustedes se fijan aquí, son 330 el precio de venta unitario. ¿Qué es lo que vamos a hacer para obtener las ventas de cada mes? Pues muy sencillo. Se supone, en teoría, que lo que vamos a producir es lo que se va a vender. Entonces, vamos a multiplicar el precio de venta unitario por la producción mensual de cada uno de los artículos. ¿Sí? En este caso, si ustedes se fijan aquí, la producción del artículo A es de 1.500 unidades y del producto B 2.200 unidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se fijan aquí, está especificado. Ventas mensuales del producto A es igual al precio de venta unitario. Ya dijimos que el precio de venta unitario son 425. Por la producción mensual. La producción mensual ya dijimos que son 1.500 unidades. Entonces vamos a multiplicar. Precio de venta unitario 425 por 1.500 unidades. En total, 637.500. ¿Sí? Igual vamos a empezar desde mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Bueno, tienen que agregar noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta abril. Es todo un año. Y en la última columna, ese es el total anual. ¿Sí? Pues serían 637.500 por 12. En este caso, serían 7 millones
650,000. Ahí está. Luego, producto B. Aquí tenemos el producto B. Es el procedimiento similar. Precio de venta unitario es igual al costo unitario por margen de utilidad. Ya tenemos que aquí el precio de venta del producto B va a ser 330 pesos. Ventas mensuales, precio de venta unitario por la producción mensual. Si ustedes se fijan, aquí la producción mensual del producto B son 2,200 unidades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues 330, que es el precio de venta unitario, por 2,200 unidades. ¿Sí? ¿Qué es lo que obtenemos? 726,000 serían las ventas del producto B. 726,000. ¿Sí? Ya que tenemos las ventas mensuales, 726,000 por 12. 8,712,000. $8,712,000. Ya tenemos. Ahora sumamos 8,712,000 más 7,650,000. 16,362,000. Listo, ya tenemos el presupuesto de ventas. ¿Sí? Entonces, vamos a elaborar presupuesto de producción. Vamos a elaborar presupuesto de costo de producción. Y vamos a elaborar presupuesto de ventas. ¿Sí? Bueno, fíjense bien, aquí en el cálculo del punto de equilibrio. Para el cálculo del punto de equilibrio, necesitamos los costos fijos totales. Necesitamos el precio de venta unitario. Bueno, el precio de venta unitario ya lo tenemos. Tenemos costo variable unitario. Bueno, el costo variable y el costo fijo integran el total de costo. ¿Dónde tenemos aquí el total de costo? Aquí, presupuesto de costo de producción. ¿Sí? Entonces, este total de costo de producción tenemos que desglosarlo, tenemos que dividir cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables. ¿Sí? Por ejemplo, la materia prima es un costo variable. ¿Por qué? Porque si yo produzco más, pues necesito más material. Si produzco menos, pues obviamente voy a voy a comprar menos material, ¿sí? Entonces, la materia prima es un costo variable. Aumenta la producción, aumenta la compra de materia prima. Disminuye la producción, pues disminuye la compra de materia prima, ¿sí? Entonces, de estos 10 costos, si ustedes recuerdan, costos de producción, tienen que clasificar cuáles son fijos y cuáles son variables, ¿sí? Por ejemplo, materia prima es un costo variable, ¿sí? La mano de obra es fija o es variable, hay que investigar. Los envases, fijo o variable. Bueno, en caso de que tengan envases, acuérdense que si hay un aspecto que no
no se genera en su proyecto, pues obviamente ese aspecto simplemente no se toma en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, aquí costo de energía eléctrica, hay que considerar si es fijo, si es variable, el costo de agua, combustibles, control de calidad, mantenimiento y otros costos. Este de cargos de depreciación y amortización, este no lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque acuérdense que este es un costo virtual, ¿sí? Es decir, no va a representar un desembolso. Por lo tanto, el 9, aunque todos lo tengan, este no aplica para el punto de equilibrio, ¿sí? Otros costos, aquí dijimos que son a lo mejor artículos de limpieza, uniformes, protección para los empleados, cuestiones de esa naturaleza. Estos diferentes 10 costos los van a clasificar en fijos y variables, ¿sí? Como ustedes tienen los costos mensuales, no va a ser ningún problema. Nada más hay que dividir. Materia prima es fija. Bueno, aquí vamos a utilizar los costos mensuales, ¿sí? Para el punto de equilibrio vamos a utilizar los costos mensuales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues de esos 10 costos, si es que tienen 10 costos, si tienen menos, yo imagino que a lo mejor en la mayoría de los proyectos no son los 10 costos que tomaron en cuenta, a lo mejor son menos. Muy seguramente es materia, bueno, obviamente materia prima, mano de obra, corriente eléctrica, otros costos que muy seguramente lo tienen y a lo mejor otro más, pero mínimo tienen 4 o 5 costos. Esos hay que clasificarlos, cuál es fijo, cuál es variable. Ya que tengamos costos fijos y variables mensuales, tenemos costos fijos totales al mes, tenemos el precio de venta unitario, porque ya lo van a tener, porque primero van a ser los presupuestos que ya mencionamos, van a tener el costo variable unitario. ¿Cómo le van a hacer? De los costos que ustedes van a dividir en fijos y variables, cuando ya sumen los costos variables, van a dividir entre las unidades del mes. ¿Cuáles son las unidades del mes? Pues las que van a tener aquí en el presupuesto de producción, ¿sí? Entonces dividen costos variables totales del mes, van a dividir entre las unidades que se van a fabricar durante el mes y van a tener el costo variable unitario, ¿sí? Ya que ustedes tengan costos fijos totales mensuales, que tengan el precio de venta unitario y que tengan el costo variable unitario, vamos a sustituir en esta fórmula. Esta fórmula es para calcular el punto de equilibrio y necesitamos, pues obviamente, estos datos que les estoy mencionando. Costos fijos totales. A ver. Costos fijos totales entre precio de venta unitario menos costo variable unitario. Costos fijos totales mensuales, repito, entre precio de venta unitario menos costo variable unitario. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos ahí, nada más aplicamos la fórmula, hacemos la operación y vamos a obtener el punto de equilibrio, que en este caso serían 287 unidades. ¿Sí? 287 unidades sería el punto de equilibrio. Entonces, les repito, primero hay que separar, clasificar los costos de producción, ¿sí? En fijos y en variables. Suman todos los costos fijos y es lo que van a poner aquí en el punto de equilibrio. Suman los costos variables y ese total de costo variable lo van a dividir entre las unidades que se van a fabricar en el mes para obtener el costo variable unitario. ¿Sí? Ya que tienen estos tres datos, entonces ya nada más hay que sustituir en la fórmula para obtener el punto de equilibrio en unidades. Las unidades que les dé aquí en el resultado, pues es lo que ustedes tienen que
fabricar o producir cada mes para, obviamente, absorber todos los costos. ¿Sí? Luego, el punto de equilibrio en valores, punto de equilibrio, costos fijos totales entre 1 menos costo variable unitario entre el precio de venta unitario. ¿Sí? Y tenemos el punto de equilibrio, en este caso, en dinero. ¿Sí? O multiplicar directamente el punto de equilibrio en unidades, 287, por el precio de venta unitario para obtener el punto de equilibrio en dinero o en valores. ¿Sí? Entonces, hay que hacer el cálculo del punto de equilibrio precisamente para nosotros poder identificar si el punto de... Obviamente, cuando ustedes realicen el cálculo del punto de equilibrio, pues les tiene que dar menor al presupuesto de producción. Porque si el punto de equilibrio llega a ser mayor, pues obviamente sí estamos en serios problemas. ¿Por qué? Pues porque estamos planeando producir menos del punto de equilibrio. Entonces eso no es negocio. ¿Sí? Bueno, pero eso será más adelante. Bueno, ya que tenemos aquí el punto de equilibrio, que ya calculamos en unidades y que ya calculamos también el punto de equilibrio en dinero, ¿sí? Vamos a hacer la comprobación del punto de equilibrio. Para comprobar que realmente el punto de equilibrio lo estamos haciendo correctamente, el punto de equilibrio es, vamos a hacer este esquemita o esta formulita, punto de equilibrio en unidades, precio de venta en unidades, punto de equilibrio en valores, costo variable unitario, punto de equilibrio en unidades, costos fijos totales y la utilidad de la empresa. Acuérdense que mencionábamos que el punto de equilibrio es aquel donde los costos y los gastos van a estar en la misma magnitud, en la misma cantidad. Por lo tanto, no va a haber utilidad, pero tampoco va a haber pérdida. Entonces, con esta comprobación, aquí en la utilidad, pues obviamente me debe de dar 0, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el punto de equilibrio en unidades. Por ejemplo, 1760. Precio de venta unitario, 127.09. Nos da el punto de equilibrio en valores. Si nosotros multiplicamos, si se fijan aquí abajo viene la fórmula que estamos empleando. Para obtener el punto de equilibrio en valores, estamos multiplicando A, que es el punto de equilibrio en unidades, multiplicamos por B, que es el precio de venta unitario. Nos da punto de equilibrio en valores, 223.678.4. Luego, costo variable unitario, 47.63. Punto de equilibrio en unidades, ya mencionamos que son 1760. Costos fijos totales, 139.860.54. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El costo variable unitario lo vamos a multiplicar por el punto de equilibrio en unidades y vamos a tener el costo variable total, porque si estamos multiplicando el total de unidades que se van a fabricar y el costo variable de cada unidad, vamos a tener el costo variable total. ¿Sí? Que es lo que estamos haciendo al multiplicar D por E.
La D es el costo variable unitario. La E es el punto de equilibrio en unidades. Entonces vamos a multiplicar el costo variable de cada unidad por el total de unidades del punto de equilibrio. Y vamos a tener el costo variable total. Al multiplicar D por E, estamos obteniendo los costos variables totales. Sumamos los costos fijos totales, que son 139,860.54. La suma nos da 223,689.34. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Utilidad de la empresa, vamos a restar C, ¿sí? Que es el punto de equilibrio en valores, es decir, el ingreso por venta del punto de equilibrio. Le vamos a restar los costos totales de acuerdo al punto de equilibrio. Si se fijan, nos da un resultado de 10.94. Se supone que en teoría nos debe de dar 0, pero en la realidad, a lo mejor nos da unos pesitos, unos pesos, A lo mejor 10 pesos, 15 pesos, no pasa nada, puede suceder. Aquí lo ideal es que nos dé 0, pero si les da algunos pesitos, no pasa nada, no hay problema. Por 10 pesos, digo, no, por 15 pesos, por 20 pesos, no pasa nada. Pero si ya son cientos de pesos o miles de pesos, pues algo estamos calculando mal de costos, ¿sí? Porque aquí en teoría les debe de dar 0 o a lo mejor unos pesitos, no hay problema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos da muy cercano al 0, quiere decir que sí es correcto el punto de equilibrio, ¿sí? Cuando, por ejemplo, aquí, punto de equilibrio en unidades nos da 1700, por ejemplo, 1760, pero a lo mejor el resultado nos da 1760 no sé, punto 3. Pues obviamente no vamos a fabricar punto 3 artículos, o sea, se fabrican artículos completos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si utilizamos únicamente enteros, pues obviamente aquí nos va a salir a lo mejor no 0, pero sí nos va a dar un número muy cercano al 0, ¿sí? Con esto estamos comprobando que efectivamente mi punto de equilibrio sí son 1760 unidades y las ventas del punto de equilibrio son 223,678.4 pesos, ¿sí? Bueno, eso es para la comprobación del punto de equilibrio, ¿sí? Luego, una vez que nosotros ya elaboramos el punto de equilibrio, vamos a hacer el estado de resultados pro forma, ¿sí? Bueno, los estados financieros, vamos a hacer primero el estado de resultados, posteriormente vamos a hacer el balance general, ¿sí? Aquí en el estado de resultados, ¿qué es lo que vamos a tomar? ¿De dónde vamos a tomar las cifras que necesitamos para elaborar el estado de pérdidas y ganancias? ¿Sí? Se le denomina generalmente estado de resultados pro forma porque es una proyección, ¿sí? O sea, ustedes acuérdense que en las empresas se hacen estados de resultados cuando ya se operó o estuvo en función en la empresa. Aquí no hemos entrado en funcionamiento como proyecto, simplemente se está planeando, ¿de acuerdo? De tal forma que por eso se le llama estado de resultados pro forma, porque es una proyección de lo que nosotros tenemos planeado implementar. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener estos datos de ventas totales? Pues de los presupuestos que acabamos de realizar. Ventas totales, pues del presupuesto de ventas, ¿sí? Costo de ventas, pues de aquí del presupuesto de producción. Por ejemplo, aquí las ventas, 16,362,000. Tomamos esa cantidad
para elaborar el estado de pérdidas y ganancias. Aquí yo tenía la cantidad, pero como lo había hecho semestral, nada más las voy a duplicar. 8,181,000. Entonces aquí serían 16 millones. $362,000. Les repito, ¿de dónde vamos a obtener esta información? De los presupuestos que nosotros realizamos. El presupuesto de ventas, aquí está, 16,362,000. Es el total anual de las ventas de todos los productos. Entonces, eso es lo que estamos tomando como referencia para poner aquí en las ventas totales. Costo de ventas, ¿qué vamos a tomar como referencia? Pues el presupuesto de costo de producción. Aquí tenemos 9,780,000. 9,780,000. Ponemos aquí 9,780,000. Ya tenemos ahí las ventas totales y el costo de ventas. Sabemos que para obtener la utilidad bruta, pues nada más se resta 16,362,000 menos 9,780,000. Nos da una utilidad bruta de 6,582,000. $6,582,000. Luego, gastos de operación. Bueno, suponemos que aquí son 175,000. Bueno, ustedes lo van a obtener de los gastos de administración y ventas que calculamos aquí. A ver, déjenme lo pongo. Se fijan, ahí tenemos gastos de administración. ¿Sí? Si se fijan, aquí tenemos 530,700 en gastos de administración. A ver, estoy buscando. Aquí está, fíjense bien. Gastos de administración, tenemos 530,700. ¿Sí? 530,700 gastos de administración. 530,700. Gastos de venta. Tenemos aquí gastos de venta, un total de 411,300. 411,300. Ponemos aquí 411,300 pesos. Gastos financieros. Bueno, todavía no tenemos los gastos financieros porque primero tenemos que buscar el financiamiento bancario. Pero ya cuando tengamos los gastos financieros, bueno, se ponen aquí gastos financieros. Se van a sumar las cantidades. Bueno, si aquí
suponemos que los gastos financieros son 35,000, sería 530,700 de los gastos de administración, más 411,300 de los gastos de venta, más 35,000 de gastos financieros. Tenemos un total de 977,000. ¿Sí? Si nosotros quitamos a la utilidad bruta los gastos de operación, 6,582,000, menos, en este caso, los gastos de operación son 977,000. Tendríamos una utilidad de 2 millones, no es cierto, de 5,605,000. Esta es utilidad antes de ISR. ¿Sí? Luego ISR. Que sería el 30%. 5,605,000 por el 30%, 1,681,500. Y vamos a tener la utilidad del ejercicio, que en este caso, la utilidad del ejercicio serían 5,605,000 menos 1,681,500. Nos da la utilidad del ejercicio, que serían 3,923,500 pesos. ¿Sí? Entonces, esta sería la utilidad del ejercicio. Bueno, ¿de dónde vamos a obtener, repito, las ventas totales? De los presupuestos que ustedes van a elaborar previamente. Aquí tenemos presupuesto de ventas, 16,362,000. 16,362,000. Costo de ventas es el costo de producción, es el segundo presupuesto que se va a elaborar. ¿Sí? Si se fijan, aquí costo de producción, 9,780,000. 9,780,000. Se restan ventas menos costo y nos da utilidad bruta. Gastos de operación. ¿De dónde vamos a obtener los gastos de operación? Ya tenemos esos cálculos previamente. Tenemos los gastos de administración. Ahí si se fijan, 530,700, total de gastos de administración. Gastos de venta, 411,300. ¿Sí? 530,700, 411,300. Tenemos ya los gastos de administración y ventas. Bueno, los gastos financieros, estos todavía no los calculamos nosotros, pero se supone que aquí vamos a sumar los intereses. Sí, sumamos gastos de administración y ventas y los gastos financieros y me da 977,000. Restamos a la utilidad bruta
los gastos de operación 977,000 y nos da utilidad antes de ISR. Calculamos el ISR, que es el 30%, y tendríamos la utilidad del ejercicio. ¿Sí? Ok, entonces, para ya no saturarlos de información, porque son muchos cálculos, lo único que les pido, por favor, que elaboren en este fin de semana es la actividad 3, determinación de la inversión total. Aquí está lo que van a realizar. Fue lo que explicamos en la clase de ayer. Es lo que van a realizar. Les digo, no les voy a encargar otra porque son muchos cálculos y después se saturan con cálculos y después se confunden. Vamos a terminar la próxima clase de explicar el estado, el balance general, y entonces les voy a explicar la actividad 4, que va a ser referente a los presupuestos y al punto de equilibrio. Pero por lo pronto, para este fin de semana, les encargo por favor que hagan esta actividad 3. Hay que enviarla a este correo, ¿sí? A más tardar el miércoles 5 de mayo. Es en un archivo digital. Si están en equipo, bueno, utilizan el mismo proyecto, pero cada quien me manda su actividad, por favor. ¿Sí? Ok. Si hay alguien presente, no sé si tenga alguna duda. ¿No? Ok. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Que pasen buen día.